Hola a todos, ya estamos aquí preparados para iniciar un nuevo año en lo que a actividades de trading se refiere. Aprovecho para desearos un 2015 fantástico en todos los aspectos. Vamos a empezar con un vídeo en el que vamos a describir una de las herramientas que hemos desarrollado. Concretamente, en este caso es un indicador que trabaja con el volumen en Forex, una cosa que es bastante complicada, como hemos comentado en ocasiones, pero que ahora vamos a pasar a verlo y os explicaré un poco con detalle su funcionamiento. El indicador está desarrollado en lenguaje Lua, que es el lenguaje que se utiliza para la plataforma MarketScope, que actualmente pues trabajan varios bloques con ella, pero el principal es FXC. El indicador es el que podéis ver aquí abajo. Es el volumen ponderado medio, es muy parecido y bueno, pues está basado en las ideas de un fantástico diseñador de indicadores de aquí de nuestro país, que es Blay 5, que bueno, pues tiene un indicador que precisamente el concepto es el mismo. O sea, yo me basé en este concepto para desarrollar este indicador para MarketScope, aunque su cálculo es diferente, pero bueno, valga la mención de que la idea es de él, es de Blay 5. Y bueno, creo que es una idea muy interesante trabajar no con el volumen absoluto, no con el volumen real que está habiendo de negociación, sino con la proporcionalidad de ese volumen, es decir, comparar ese volumen con los volúmenes anteriores y ver cuándo se producen aumentos o disminuciones significativos. Aquí en la web de Blay 5 pues podéis ver un poco la explicación de este indicador para Pro Real Time. El indicador, al menos él en lo que muestra, pues lo utiliza también para sobre todo para acciones en diario, y yo lo que quise hacer fue adaptar este indicador a mi operativa en divisas y además en intradiario. Por lo tanto, pues he tenido que hacerle algunas modificaciones que ahora voy a pasar a explicaros. Como sabéis, el volumen en Forex, pues al ser un mercado centralizado, es difícil de conocer y normalmente lo que conocemos son los volúmenes de el broker con el que estamos trabajando, ¿no? A pesar de eso, creo que es un dato que nos puede dar una información bastante interesante para ayudarnos a operar en el mercado. Lo que os voy a enseñar es un indicador que a mí me sirve de apoyo, no es un indicador absoluto ni un indicador, evidentemente como todos, no es infalible, pero tampoco es un indicador con el cual tú puedes decirte operar solo en base a sus resultados. Sí que te puede servir de ayuda y de confirmación, pues en colaboración con otras herramientas, ¿no? Vamos un poco a comentar su composición. Aquí, para ver exactamente el ejemplo, pues hemos puesto un gráfico con una cotización de barras de minuto del euro dólar, y aquí tenéis su volumen, ¿vale? Y abajo tenemos el volumen ponderado medio. Como podéis ver, pues en el volumen ponderado medio lo que tenemos son barras de tres colores distintos, ¿eh? Tenemos la barra verde, tenemos la barra azul, tenemos la barra roja. La barra verde indica velas en las cuales el volumen es superior al volumen medio, ¿de acuerdo? O sea, el indicador lo que hace es un cálculo que se puede parametrizar, un cálculo de media exponencial sobre los volúmenes anteriores, sobre un cierto número de velas anteriores. Y en base a ese cálculo, él lo que hace después es calcular qué proporción tiene el volumen de la vela actual respecto a esas velas anteriores. De manera que todas estas velas que veis en verde son zonas en donde se produce un volumen superior al volumen anterior. Las velas coloreadas en rojo, como podéis ver, están en negativo y por lo tanto son los casos contrarios. Velas en las cuales el volumen es inferior al volumen medio. Y por último están estas velas que se ven más pequeñas, que están en azul. Digamos que el indicador es capaz de definir un umbral de alerta, ¿no? Cuando ese volumen medio aún sigue siendo inferior a ese volumen de la vela aún sigue siendo inferior al volumen medio, pero ya se acerca a ese límite, pues esto se marca con azul para que nos dé un aviso. También este nivel al cual tiene que darnos el aviso es parametrizado. Y aparte vemos esta línea azul, que esta línea azul es una línea importante porque es la media exponencial del volumen. No del volumen medio, sino la media exponencial del volumen. Es decir, aquí podemos ver cómo está evolucionando el volumen en realidad. Hay que tener en cuenta que estas velas son velas relativas, por lo tanto debemos considerarlas como tales y nos indican aumentos o disminuciones extremas.
pero no a aumentos de volumen absoluto, que esto lo podríamos ver con la vela de volumen, o para ahorrarnos también tener estas velas aquí, pues lo podemos ver con esta media exponencial, ¿no? En la cual pues con el alisamiento típico de la media, pero podemos ver las tendencias en ese volumen. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues bueno, es un indicador que nos puede definir muy bien soportes y resistencias. Podemos ver aquí, por ejemplo, ejemplos claros donde pues bueno, aquí no se produce una vuelta, ¿vale? Y esta vuelta está confirmada por un aumento en la presencia de volumen, ¿no? Podríamos decir que a partir de aquí seguramente este volumen es alcista, porque al final la cotización pues asciende, ¿no? Podemos ir avanzando y viendo cómo va evolucionando ese volumen, y al encontrarnos en zonas importantes de caída vemos cómo se produce primero un pico, un aumento sustancial de ese volumen, y aunque podáis ver que las barras se van reduciendo, lo que nos es recordar es volumen relativo, es decir, mientras estas barras sean positivas, el volumen de la barra siempre es superior a la media. Lo que pasa es que ese aumento se va reduciendo, se va aplanando, por eso os decía que es tan importante esta línea azul, que es la media exponencial, porque a pesar de que se produce esta reducción, vemos como el volumen, la media volumen aumenta, aunque se va alisando, ¿no? Se va alisando porque este aumento se reduce. Cuando esto ya empieza a estar plano, podéis ver cómo el movimiento finaliza. Es decir, normalmente los esquemas en los movimientos un poco violentos siempre son los mismos. Se produce un aumento bastante radical al principio y una disminución progresiva con un aumento de la media exponencial. Cuando esta media se aplana es cuando el movimiento finaliza. Hemos escogido esta barra de un minuto. Podéis ver aquí, incluso veis aquí lo que os comentaba, la reacción, como aquí entra gente a dar soporte y seguramente entra gente a largos, cosa que acaba produciendo el rebote. Es decir, cuando vemos esta vela de giro con este importantísimo aumento de volumen relativo, nos puede empezar a indicar que aquí se está produciendo una entrada a largos en este caso, ¿no? El por qué hemos escogido este periodo tan corto, muy fácil. Tenéis que pensar que Forex abre 24 horas, pero está muy condicionado por las aberturas de los diferentes mercados, ¿no? Hemos hablado muchas veces de franjas horarias y de otros temas, ¿no? De ventana europea y tal. Entonces es evidente que hay diferencias de volumen muy marcadas en diferentes horas del día, porque Forex abre de lunes a viernes. Por lo tanto, trabajar con estos datos, con esta información más a largo plazo es complicado, porque si nos vamos a gráficos más largos, pues ya intervienen otros factores que no son los propios de la operativa del mercado, ¿no? Sino que vemos aquí que hay periodos claros que se van alternando de volumen superior a la media, ¿no? Es decir, este indicador funciona más en periodos cortos, yo diría que casi de 15 minutos para abajo. Pero en estas periodicidades más cortas, pues sí que nos puede dar información interesante, ¿no? Cierta información interesante, como podemos ver aquí, en la cual se produce este ascenso y aquí el volumen es sensiblemente inferior a la media y por tanto pues nos está indicando que los que estaban antes van desaparecen, ¿no? Y aquí pues podemos ver cómo aumentan, y en este caso aumentan ya los bajistas. Insisto, todo esto hay que apoyarlo con otros indicadores, pero con otros indicadores nos puede servir de confirmación, es decir, si tienes otros indicadores que te dan señales bajistas, puedes luego confirmar esas señales bajistas con que hay una existencia de un aumento de volumen relativo. Entonces eso es lo importante, y eso es creo la gran ventaja de este indicador, que espero que os haya gustado la idea, y ya sabéis que cualquier cosa pues estamos para responder a todas vuestras preguntas en forexperiences.com. Un saludo.